Hola Henry, Henry Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, amigo Oscar. Bien, Bueno, aquí esperando por este momento de encuentro contigo y todos los seguidores del programa. por supuesto, aquí estamos muy alegres también y bueno, ¿qué nos traes para hoy día? Bueno, hoy quiero hablar, bueno, todos saben que tengo el tema Cuba Sí, y dentro del tema Cuba, claro, hay muchas cosas que decir y hoy tengo que traerle para conocimiento de todos los seguidores del programa la situación que ha ido dando en los últimos 2, 3 meses con relación a Cuba y la propaganda que desde los Estados Unidos se emiten con respecto a esto. Y cuestiones muy importantes es primero le voy a hablar cuál es la situación que hay con respecto a Cuba, después le voy a hablar de la propaganda que hacen contra Cuba con respecto a lo que está sucediendo y y el por qué quieren hacer esto, ¿no? O por qué están haciendo esto. Y por último, le voy a decir cuál ha sido la respuesta de Cuba, la respuesta digna que ha dado Cuba a toda esta situación. Así que espero que todos los seguidores del programa estén atentos y podamos hablar libremente sobre esto. ¿Qué te parece? me parece muy bien, querido amigo Henry. Muy interesante, dado que muchas veces hay acontecimientos y desvían una realidad que está latente y está constantemente lo que está pasando en Cuba y en otros países también, en Latinoamérica en especial. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de otros continentes en este minuto? Pienso que hay mucha información, digamos más, hay mucha propaganda y poca información. Eso es en el fondo, esa es la realidad. Eh, Exactamente. sí, así que dale, tienes el micrófono en tu poder. Bueno, vamos a hablar que estamos en una situación geopolítica muy compleja a nivel mundial. Existe el conflicto Estados Unidos con China, que es primordial porque es la competencia de las contradicciones imperialistas. Está el conflicto de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, por otro lado. Bueno, y en el marco de todo este contexto, siempre Cuba eh, ha sido víctima de los conflictos entre las grandes potencias. No desde ahora, desde la época de la colonia española. Tenemos la época en que Francia e Inglaterra disputaban la primacía en América a España. Y Cuba siempre estuvo en el vórtice del conflicto. Yo no sé si muchos seguidores del programa conocen, pero si no lo conocen, los invito a mirar el escudo nacional de Cuba, cómo está su diseño, y van a poder observar que en la parte de arriba se va a ver como si fueran dos continentes y entre esos dos continentes con un sol naciente de fondo se ve una llave. Eso es una simbología de que Cuba es la llave del Golfo, lo que significa que quien domine a Cuba, supuestamente desde el punto de vista geopolítico, domina lo que es el territorio, los contactos y las comunicaciones norte-sur en el continente americano, en el hemisferio occidental. Ante esta situación tenemos una cosa muy importante y es de que Cuba siempre ha estado ahora bajo bloqueo norteamericano desde hace más de 60 años, muy reproducido en los últimos tiempos. Ya hablábamos en otro de los programas de que habíamos tenido de que existen al menos 8 grandes leyes norteamericanas que regulan el bloqueo contra Cuba y en el marco de esto ellos han ido aplicando todo esto de manera tal que no solamente sean los americanos, sino que han ido internacionalizando el bloqueo a través de la aplicación extraterritorial de estas leyes. ¿Y qué sucedió en los últimos 2, 3 meses? Tuvimos visita de países amigos, tuvimos visita de un delegado chino que llegó a Cuba, tuvimos la visita del presidente de la República Islámica de Irán, tuvimos visita en primer lugar de 2 o 3 personalidades dentro de lo que es la dirección política rusa. Entre ellos tuvo el ministro de inteligencia ruso en Cuba.
Pero lo más importante no es la visita de este militar, sino lo más importante fue la llegada a Cuba de una delegación eh, de hombres de negocio. Igual que el presidente de Irán fue seguido de una delegación que representaba diferentes ramos económicos de esa república y se han firmado entre Cuba e Irán sobre todo muy buenos acuerdos en diferentes ramas. También se firmaron con la delegación rusa y fueron prácticamente encuentros a altos niveles eh, y homólogos de cada uno de las diferentes ramas económicas de comercio, agricultura, turismo, etcétera. ¿Y qué trae esto como consecuencia para Cuba? Que Cuba puede comenzar a abrirse al mundo y que el mundo se abra a Cuba a través de comercio con estos países. Bueno, a los americanos y sobre todo a las fuerzas anticubanas de origen cubano que están basificadas en los Estados Unidos, ahí mismo crearon el conflicto, porque lo que le molesta es que Cuba pueda tener ingresos económicos con el objetivo de siempre decir que el gobierno de Cuba es incapaz y tratan de bloquear todo tipo de negociación y de comercio que tenga Cuba con otros países. Bueno, en este caso, como no lo pueden bloquear directamente, se van a la propaganda total y absoluta y comienza una campaña, entre ellos, por ejemplo, la América TV a través de un periodista Pentón, que se llama de apellido Pentón, ha desarrollado un gran campo de propaganda. Otro periodista que se llama Cao, que ha invitado a un programa, a un, digamos, que se le llama analista político. Y bueno, ahí lo que plantean es, acusan a Cuba de que en el territorio de Cuba, primero la propaganda se fue desarrollando de un punto hacia otro y después vuelven hacia atrás y vuelven después hacia adelante. Es decir, que no son ni coherentes con lo que dicen. Lo primero que dicen es que Cuba está negociando con China la instalación de una base de espionaje en Cuba. Inmediatamente Cuba negó esto, como también lo negó el gobierno de China, e inclusive lo interesante es que hay funcionarios de la Casa Blanca que desmienten esta afirmación de la prensa norteamericana, seguida por toda esta prensa de Miami. La desmienten directamente, dice que no, que no. Bueno, después aparece un funcionario de la Casa Blanca que dice, bueno, sí, pero no, no es exactamente así. Después aparece la información de que son los rusos los que han activado la base de Lourdes en la zona Bejucal al sur de La Habana. También hacen su propaganda con respecto a esto, se vuelven a encaramar de nuevo en el caballo de los chinos y comienzan a decir que no, que ya no es que había, sino que inclusive de la administración Trump se conoce de que China ha instalado 4 bases de espionaje en el territorio cubano. Bueno, Cuba niega esto, China lo niega y entonces se arremeten contra Rusia, es decir, contra Cuba, pero usando a Rusia como pretexto, diciendo de que lo más importante ahí es que María Elvira Salazar, una periodista norteamericana que se convirtió en representante republicano en el Congreso norteamericano de uno de los distritos de la Florida, se plantea abiertamente diciendo de que, bueno, que en caso que China ataque Taiwán, los Estados Unidos tienen el derecho y la obligación de defender a Taiwán. Y entre ese derecho y obligación de defender a Taiwán es atacar a Cuba. Imagínese usted, porque alguien haga una guerra en otro lado que hay que atacar a Cuba. Eso es un principio muy retrógrado. Y una de las cuestiones fundamentales es que asumen, y hay un tal McClay, que hace una intervención en la Cámara de lo que tiene que ver con la Cámara Militar para la aprobación de los presupuestos militares norteamericanos, que este hombre inclusive ataca al gobierno de Estados Unidos por ser blandengue de no llevar a cabo una agresión contra Cuba y plantea de que hay que poner como premisa para aprobar el presupuesto del año venidero
de que el gobierno de los Estados Unidos ataque a Cuba militarmente. Bueno, hubo una discusión. Sí, Dime. mira, es muy interesante lo que estás planteando. Hay una cosa, siempre se estaba acusando y se está hablando de las bases militares rusas en Cuba y Venezuela. También incluyen a Venezuela en este contexto. O sea, Estados Unidos de una u otra forma busca una forma de aislar mucho más todavía y buscando pretextos para, digamos, tener una imagen ante el mundo que son democráticos, etcétera, etcétera. Eh, Esto ahora apareció lo de China. Y justamente aparece China en esto porque China está avanzando económicamente y militarmente ante el mundo. O sea, está anivelando, digamos, a la par con Estados Unidos. Todo esto es un contexto propagandístico y la información correcta, no, como decíamos al principio, no la entrega. ¿Qué me dices tú, Contesto, en esto también que eh, a mí me parece que siempre se está utilizando, digamos, América Latina en este caso para poder defender su patrio trasero, como se dice? Exactamente. Eso precisamente era lo que iba a hablar cuando me preguntaste de que este congresista norteamericano, McCloud, él plantea de que el gobierno de Estados Unidos ha puesto difusional la doctrina Monroe. Bueno, ¿qué es lo que es la doctrina Monroe? Yo creo que todos los latinoamericanos la conocen. Es la famosa doctrina de Monroe cuando proclamó que América para los americanos y que no se podía permitir la presencia en el continente occidental, en el hemisferio occidental, la presencia de ningún tipo de otro país en esos países, ni económicamente, ni militarmente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se conoce popularmente como que América Latina es el traspatio de Estados Unidos, ¿no? Y precisamente a eso era lo que te iba, ¿no? Bueno, sin caer en muchos detalles acerca de las acusaciones que hacen de estas bases, lo que quiero decir que Cuba deja muy claro, primero niega la presencia de esto, segundo, Cuba deja muy claro su posición en la política internacional que tiene Cuba, que es que Cuba, además de haber sido una de las promotoras, ha aprobado lo que se llama la creación de una zona de paz en el Caribe y en América Latina. Y esto implica de que Cuba no acepta bases militares en su territorio. Y también esto conlleva a que la reclamación de Cuba de que los Estados Unidos abandone la base militar que tiene en Guantánamo y que entregue ese territorio de vuelta a Cuba, se fortalezca aún más. Entonces, este conflicto continúa, ¿no? Y Cuba lo dice muy claramente, no tenemos bases militares de ningún tipo, pero además de eso no la podemos tener por un problema ético de que nosotros hemos asumido que esto es una zona de paz. Y si eso implica que no vamos a permitir y que los países que han firmado este tratado no permitirán bases militares de ningún tipo en su territorio, ni que sus territorios sean ocupados o utilizados por fuerzas militares foráneas a la región. Es decir, que la política de Cuba está bastante clara y además es controlable porque los organismos internacionales controlan todas estas cosas. Lo que pasa es que la propaganda yanqui y de algunos cipayos cubanos que viven en los Estados Unidos provocan este tipo de actividad, ¿no? Lo que te quería decir también es que la cosa se complica aún más porque la CIA en ningún momento confirmó la presencia de estas bases en Cuba. Entonces, un congresista norteamericano, McCaul, que es presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a un senador de origen cubano, Mott Menéndez, un corrupto que ahora está enfrascado en un escándalo de corrupción más, para desvirtuar la atención de su persona en este escándalo, se une y hace una carta al jefe de la CIA y al presidente de Estados Unidos pidiendo una reunión secreta para que se esclarezca la situación y que el presidente le declare la guerra a Cuba. Es decir, los halcones de la guerra están bastante, digamos, activos, ¿no? No obstante, hay que hacer tener en cuenta una cuestión, y es de que existen fuerzas dentro del propio
estas propias, dentro de estos propios grupos anticubanos, que dicen, se quieren hacer pasar por un poco pragmático y dicen, bueno, no podremos declarar una guerra a Cuba, pero vamos a incrementar la presión económica. La están haciendo. Han venido aquí a la Unión Europea y están tratando de que la Unión Europea anule el acuerdo que tiene con Cuba. Dicen que van a hacer acciones de inteligencia contra Cuba. Bueno, me pregunto, bueno, ¿cuáles son las acciones de inteligencia? ¿Van a volver a los años 60 y principios de los 70 a poner bombas por todo el país, a bombardear los centrales azucareros? Porque eso es lo que supieron hacer, sabotaje y acciones terroristas. Que van a aumentar la presión política mediática sobre el gobierno de Cuba y Cuba. Bueno, que yo sepa, jamás han aflojado la política de propaganda contra Cuba. Y lo vemos en este caso. Y dice, por último, apoyo a la disidencia interna en casos extremos. ¿Qué quieren decir con casos extremos? De que van a promover de que alguien tome las armas en Cuba o se lance a las calles para entonces, dicen ellos, apoyarlo. Y en otros programas estamos oyendo inclusive que están hablando de formar tipos de flotillas con expedicionarios para desembarcar en Cuba en caso de que el pueblo de Cuba se lance a las calles. Es decir, que totalmente es una propaganda total, es una falacia total. Nadie en el mundo puede comprobar de que existen esas bases en Cuba porque simplemente no existen. Han recurrido a una foto que se hicieron hace como 10, 15 años atrás de un par de chinos que visitaron a Cuba, a una unidad militar, y lo proponen de que ya están fuerzas militares. Pero por último están diciendo que Cuba va a ser una base de logística militar china en Cuba con despliegues de tropas. Eso lo dijo María Elvira Salazar. Y después lo siguieron los demás. Pero también están diciendo de que Cuba siempre ha sido una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo me pregunto, bueno, ¿qué amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica cuando Cuba no tiene armamentos de los que se califican de ofensivos y que no tienen un alcance que pueda llegar a los territorios norteamericanos? El armamento de Cuba es muy convencional, que no tiene una potencialidad de amenaza real contra nadie. Eso es, bueno, me parece que es bastante ilógico que lo hagan, pero lo están haciendo. Henry, realmente con todo esto que tú estás planteando y todo lo que está sucediendo, lo único que hace es aumentar, digamos, las tensiones. Las tensiones provoca grandes tensiones dentro de lo que es en el ámbito político y más aún todavía como mínimo en el ámbito económico. Y en esto ha sido muy afectado Cuba en la parte económica. ¿Qué me dices tú frente a esto? ¿Cuál sería, digamos, la forma de poder revestir esta situación? Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Y es de que, en primer lugar, el objetivo no es tanto lograr una intervención militar a Cuba, sino simplemente mantener esa tensión, porque Cuba tiene que mantener digamos, la capacidad de respuesta en caso de que suceda algo real, porque Cuba nunca va a abandonar lo que es la defensa. Y como sabes, la defensa territorial de Cuba no se basa en que tengamos un ejército, se basa en una guerra de todo el pueblo. Es decir, que todos los ciudadanos cubanos mayores de 16 años que tengan capacidad de ocupar un puesto en la guerra tendrán un arma disponible y un lugar de combate. Y entonces una guerra popular, no será una guerra de ejércitos convencionales. Entonces, Cuba nunca va a abandonar esa doctrina y Cuba se va a defender, pero realmente esto provoca erogación también de medios económicos porque hay que fortalecer la defensa. Y ellos lo saben bien. Lo segundo es mantener las contradicciones vivas entre Cuba y Estados Unidos, y cada vez que el gobierno de Estados Unidos está propenso de dar un pase en mejorar las relaciones con Cuba, aparecen situaciones como esta de las bases ahora para poder boicotear. También se ponen histéricos cuando vienen otros países, sea Rusia, sea China, sea Venezuela, o sea las Islas Salomón, sea quien sea, crean la propaganda precisamente para aumentar las tensiones y que continúe la política de bloqueo económico contra Cuba. Es buscar el daño económico contra Cuba y que no se mejoren las relaciones
ni económicas, ni comerciales, ni políticas, ni diplomáticas de Cuba con terceros países. Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto y lo tenemos que ver. Y me preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer Cuba? Te voy a leer algo que ya lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, que resulta de que un amigo que se llama Luis Toledo Saudé escribió en su muro en Facebook. Lo voy a leer. Haga Cuba porque sí cuanto entienda justo y necesario hacer. Esmérese en hacerlo bien, muy bien, lo mejor posible, pero no esperes por ello que se apacigüen las jaurías anticubanas. Es decir, haga Cuba lo que haga, siempre la van a atacar, porque ese es el modo de vida de ellos. Recordemos que ellos tienen este modo de vida porque reciben financiación para hacer diferentes tipos de proyectos, tanto en Estados Unidos como en otros países. Aquí en Suecia también hay grupos que están recibiendo hasta 300,000 coronas, nada más para salir a la calle, tirarse 4 fotos y decir de que son activos políticamente. Pero salen con un vídeo de 4 o 5 minutos, 4 fotos gritando cosas en contra de Cuba, y ya eso lo toman como argumento para ir y entregárselo a los parlamentarios suecos, para que los parlamentarios suecos y el gobierno sueco promuevan en la Unión Europea que se anule el acuerdo de Europa con Cuba, es decir, de la Unión Europea con Cuba. Entonces, lo que tú dices es simplemente exacerbar las relaciones y crear problemas y conflictos. No hay más que eso, pero que le hace un gran daño a Cuba, tanto en el plano político-militar, como en el plano moral, como en el plano económico, en la salud de las personas, de los animales, en la lucha contra las inclemencias del tiempo. Es decir, nos afecta en todo. Eso es una realidad. No te Realmente, escucho. sí, ahora me va a escuchar. Sí, Eh, realmente es dramática la situación porque eh, esto no es una década que sucede, no son 10 años ni 20 años, son mucho más. Realmente es admirable cómo logra sobrevivir Cuba. Naturalmente que está la solidaridad, está una serie de métodos y formas de poder frenar aquello. Yo creo que Estados Unidos tiene esa, esa esa espina ahí clavadita. Y bueno, eso ha sido el resultado. Cuba, lo sabemos bien, el significado hacia la América Latina, lo que ha significado. Y por eso que han parado muchos con golpes de Estado en Sudamérica y en Centroamérica para evitar, como se dice, nunca va a ser una nueva Cuba, eso es imposible, pero evitar, digamos, ese avance progresista y democrático de libertad en que los pueblos necesitan. Eh, Relacionando lo que, aterrizando lo que es hoy día, ¿cómo ves tú realmente la situación? Porque el presidente cubano ha estado en Rusia, ha estado en Venezuela y ha estado fortaleciéndose. Hay otros países que también solidarizan, como México, Brasil y otros países más frente a esto. Y hoy día China, ¿cómo va a ser su participación? ¿Cuál va a ser su apoyo hacia Cuba en este caso, en el caso de China? ¿Tienes tú alguna bueno, respuesta? en el caso de China, primer lugar, Cuba sí, Cuba está rompiendo el bloqueo en los últimos meses, ha ido rompiendo el bloqueo, como tú decías, y yo te hablaba primeramente de las visitas de chinos, rusos a Cuba y de inclusive de Irán, que han firmado convenios muy beneficiosos para ambas partes, pero también tenemos la visita que hizo últimamente, no hace ni 15 días, aquí a Europa, el presidente cubano, Díaz-Canel, que se encontró con el Papa, estuvo en la conferencia para crear un nuevo orden financiero a la que llamó Macron en Francia, y fue como representante del grupo de los 77 más uno, es decir, como presidente pro tempore de esa organización, no fue solamente como presidente de Cuba. Cuba se está abriendo al mundo en ese sentido también, ¿no? Es decir, y esto provoca precisamente que cuando ven que Cuba da pasos que pueden conllevar a un avance, a una mejoría de la situación cubana,
comienzan a efectivizar sus ataques contra Cuba. ¿Y cómo lo veo? Bueno, en China, en el caso de China, no estoy muy al corriente, pero te puedo decir que los rusos sí firmaron grandes convenios económicos en la esfera agrícola, en la esfera del turismo, en la esfera de comunicaciones, en la esfera de los ferrocarriles. Es decir, que hay una serie de convenios. Los chinos también creo que habían firmado un convenio con respecto a los ferrocarriles y transporte público, pero no estoy muy informado de ello. Los iraníes firmaron convenios en la industria farmacéutica, sobre todo, y en la esfera alimentaria también con Cuba. Es decir, que Cuba está dando pasos para mejorar la situación del país y sobre todo en la parte energética. Cuba firmó un convenio de que Rusia, mejor dicho, le iba a proporcionar a Cuba alrededor de 300.000 barriles de petróleo diario, que eso conllevaría alrededor de 1,6 y 1,7 millones de toneladas anuales. Y bueno, esta gente enseguida comienzan a atacar y dicen, no, pero es que eso no da porque Cuba necesita al menos 8 millones. ¿Cómo van a suplir el déficit? Bueno, el déficit lo suplimos con producción nacional en parte. Estamos produciendo cerca de 4 millones de toneladas anuales nosotros mismos de nuestra propia producción que no nos permiten ampliar porque cuando los noruegos, por ejemplo, fueron a hacer las retrospecciones geológicas, los Estados Unidos los obligaron a retirarse de Cuba. Es decir, que es bastante difícil la situación. Pero con respecto a todas las bases, para que no se me vaya a ir el tiempo y no te diga la respuesta, es la respuesta que dio Cuba a toda esta situación. Aparte de negar esta situación, el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba fue a Rusia y se encontró con su homólogo y con otros generales del Estado Mayor ruso. Y lo podemos resumir con una cosa que dijo el ministro ruso, que Rusia le pondrá el hombro a la colaboración con Cuba y desarrollará proyectos técnicos militares para fortalecer la seguridad de la República de Cuba. Bueno, estoy viendo ahí que se nos acaba el tiempo prácticamente, pero espero tu pregunta o algo de eso respecto. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos nos quedan. Ok, yo creía que nos quedaban unos segundos nada más, porque pensaba que decía 0029, no, es 09. Correcto. Bueno, lo que te quería decir es que Cuba dio una respuesta contundente, a tal grado que ahora lo que están atacando, ¿no? Porque si Cuba está colaborando con los enemigos de los Estados Unidos, fíjate. Cuba no considera a los Estados Unidos enemigos, sino al contrario, los Estados Unidos son los que aplican una ley que se dice de comercio con enemigos para justificar su bloqueo a Cuba. Son ellos los que los califican de enemigos. Pero tienen un gran problema en el propio Estados Unidos, y es de que muchísima gente está protestando y quiere el restablecimiento de relaciones normales entre pueblos. Y no sé cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero van a tener que ceder tarde o más temprano porque, como lo dije, Cuba no va a ceder. Cuba va a hacer, como decía mi amigo, Cuba va a hacer los cambios que sean justos y necesarios, pero son los cambios justos y necesarios de acuerdo a nuestras condiciones y necesidades, no los que quiera el enemigo. El enemigo quiere que Cuba se entregue y que vuelva a ser aún mucho peor que lo que era antes de la revolución. Eso no va a suceder. Y hay muchos cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que están dispuestos a defender a Cuba en todos los campos. Sí, de eso estoy seguro. Ahora, las guerras hoy día están ya los países o las tropas de sus propios países no son los que enfrentan hoy día, sino que son industrias, son pequeñas industrias de guerra que hay. En el caso del África o de otros países son grupos paramilitares o mercenarios que actúan frente a, digamos, a una tensión o una guerra que pueda haber. Como ve Cuba, o sea, en ese aspecto, las guerras convencionales hoy día son de otra forma, hoy día se actúa de otra forma. Y la guerra que ha sufrido Cuba es la guerra económica, como tú lo planteabas, más fuerte. Ahora, si fuera una guerra militar, se pone mucho más tensa la situación todavía, se pone mucho más grave. ¿Cómo lo ves tú eso?
Bueno, en primer lugar, vamos a suponer de que haya determinadas fuerzas que se puedan organizar y llevar a cabo una guerra irregular en Cuba. Es posible que pueda suceder. ¿Quiénes pudieran hacer eso? No creo que sea del agrado de muchos cubanos la idea, pero en caso que sucedieran, puedo decirte de que ya Cuba tiene una gran experiencia en esto, porque al triunfo de la revolución, en 1959 hasta el año 1967, existieron los grupos subversivos que desarrollaron todo tipo de actividades en contra del poder revolucionario. Quemas de industrias, quemas de granjas del pueblo, asesinatos de maestros por el simple hecho de que iban a enseñar a los campesinos las montañas, asesinatos de campesinos, e hicieron muchísimas atrocidades esos grupos, pero fueron combatidos con el pueblo, y no por el ejército, sino por los milicianos. Los milicianos en sus pueblos, en sus localidades, creaban, con apoyo del Estado, por supuesto, el Estado revolucionario, y la intrusión del Estado revolucionario, se le permitió armarlo para combatir esos grupos localmente y se le derrotaron. Es decir, ya tenemos experiencia histórica ante esta situación, ¿no? Ante una situación irregular, ante una situación de un ataque directo militar de los Estados Unidos contra Cuba. Bueno, la guerra tiene una cara muy fea, muy dolorosa. Vamos a tener muchísimos muertos y prácticamente nos van a destruir casi todo o todo lo que tenemos, máximo con los medios de destrucción que aunque se consideran convencionales prácticamente ya son de exterminio en masa porque cuando explotan destruyen todo. Pero recuerden, o tienen que recordar los imperialistas, es de que aunque ataquen por aire y desde el mar, no van a ganar la guerra porque en la guerra hay que poner la bota sobre el terreno. Y yo estoy convencido que si un día sucede ese gran error de parte de los americanos, de una agresión de este tipo, Vietnam le va a parecer un cuento de hadas por la cantidad de bajas que van a sufrir en el territorio de Cuba. El que puedan entrar y ocupar el país no significa de que han vencido a Cuba. Porque primeramente nosotros estábamos conscientes que íbamos a perder alrededor del 20-30% de las fuerzas vivas antes de que el enemigo plantara te estoy hablando hace unos 30 años atrás, cuando yo estaba en Cuba, yo fui militar y nosotros calculábamos alrededor del 20-30% de las fuerzas vivas nuestras iban a desaparecer, es decir, a morir. Y después se iba a producir la invasión. Y cuando se produzca esa invasión, entonces nosotros vamos a comenzar una lucha que va a ser una guerra popular, prolongada y total contra el enemigo. No van a tener paz, no van a poder pacificar el país. Y si nos dirigimos a los clásicos de la guerra, como es Clausewitz, él decía que la guerra solamente se gana cuando se pacifica el territorio. Y nosotros estamos preparados para que el enemigo nunca pueda pacificar el territorio. Quizás sea una lucha de 1 año, 10 años, 20 años, no sabemos, pero se van a tener que ir derrotados, como se fueron de Afganistán después de 20 años de ocupación, porque no pudieron pacificar Afganistán, como se tuvieron que ir de Vietnam, que no pudieron pacificarlo. De esa misma manera se van a tener que ir de Cuba. Por lo tanto, yo llamo a la coherencia lógica a los americanos y a sus secuaces de que no se atrevan a hacer semejante error porque van a sufrir muchísimo, independientemente del daño que nos van a provocar a nosotros. Pero los pueblos latinoamericanos, le digo también, ya que muchos son latinoamericanos, que también van a sufrir en esta guerra por un simple directo hecho, que muchos latinoamericanos forman parte del ejército norteamericano y esos son los que van de carne de cañón contra nosotros, pero lo vamos a combatir también si lo hacen, porque no vamos a estar mirando quién es colombiano o si es chileno o si es mexicano, porque vamos a tener que combatir contra un enemigo que tiene dentro de su país, su ejército, a gente de diferentes que procedentes de países latinoamericanos. Y desgraciadamente va a ser una guerra fracticida entre latinoamericanos desde ese punto de vista y no, realmente no la quisiéramos, como Ojalá que, tampoco queremos la guerra en general. ojalá que nunca ocurra eso, ojalá que nunca que las cosas se solucionen de otra forma. Es de esperar que así sea.
Lamentablemente el tiempo se nos va, querido amigo Henry. Eh, bueno, ¿qué te puedo Bueno, decir? Lo único que es, deseamos la paz, deseamos la tranquilidad en el mundo. Naturalmente que tiene que, tampoco se puede uno, la tolerancia tiene su límite, por supuesto. Eh, bueno, tenemos que despedirnos. bueno, entonces hasta la próxima y nos veremos de nuevo con nuestros seguidores en el programa y contigo especialmente. Y muy agradecido por la oportunidad de poder expresar todas estas cosas para que el mundo las conozca también desde mi punto de vista. Gracias. Por supuesto, estamos Bueno, todos, por supuesto, estamos todos muy agradecidos y nos estamos viendo. hasta luego. Amables oyentes o televidentes o como quisiera decirles, todos ustedes tengan ustedes un, un caluroso abrazo fraternal y nos vemos a la próxima. Chaito. Chao.